Hola, bienvenidos a la clase 5 del curso de O2 en O19. Hoy vamos a explorar los hooks, una característica poderosa que nos permite reutilizar lógica entre componentes. Veremos qué son los hooks y por qué usarlos, reglas de ellos, hooks nativos de O, hooks integrados en Odoo, crear hook personalizado o custom hook y vamos a crear como práctica un hook personalizado use form validation para validar formularios. En un hook en O es una función que realiza determinadas acciones dentro de un componente, como reutilizar lógica con estado entre componentes. Organiza el código por función en componentes complejos y son la manera perfecta de hacer que su componente sea reactivo. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto. Acá tenemos un enfoque, el cual, si ven, hay código repetitivo en ambos componentes. El Windows Event Listener, en el caso del resize, pues está duplicada la lógica tanto en el componente Dashboard Component como Sidebar Component. Bien, ¿cómo sería utilizando un custom hook o un hook? Bien, este sería el enfoque. Tenemos un archivo que puede ser independiente al archivo JavaScript donde estamos trabajando, que es lo recomendado. Bien, y esto lo que va a tener es la exportación de una función que en este caso va a ser useWindowsSize. La palabra use, si bien no es una regla, que ya veremos la regla, si bien no es una regla, es una convención, como mismo existe en React y en otros frameworks o en otras bibliotecas. Bien, entonces por acá tenemos la lógica de ese hook o custom hook. Si ven acá, estamos utilizando el estado, bien, para definir las acciones repetitivas y al final devuelve el estado. En este caso va a devolver el with y el hey. Bien, también puede devolver estado, puede devolver métodos o otros hooks. ¿De acuerdo? Ahora, si nos vamos a los componentes dashboard, como ven, se ha simplificado considerablemente la lógica que teníamos anteriormente. Anteriormente lo que teníamos era esto y ahora toda la lógica se concentra en el hook, llamándolo de la siguiente forma. Construimos en el setup, recuerden que en el setup es donde se instancian los hooks, ¿vale? Y, por cierto, es la única regla que tiene los hooks, que ya vamos a ver allá. Bien, como ven, se ha simplificado completamente toda la lógica de ambos componentes. Bien, la única regla, ya se las adelantaba, la única regla que tienen los hooks son que cada hook debe llamarse en el método setup o como parte de un método de clase. Bien, vamos a ver la anatomía que tiene un hook. En este caso, en este caso se crea y se exporta el hook. Como ven, es una función. Esa función se exporta. Bien, se pueden usar dentro del hook, se pueden usar otros hooks si es necesario o si lo amerita. En este caso, en este hook use my hook, pues se está trabajando con los hooks use service y use state existente ya en Odoo. Bien. Y por último, se retorna la API del hook que puede, como les dije, devolver el estado, que de hecho los devuelve el estado o otros métodos que tengamos implementados dentro de la propia función. Bien, qué garantiza esto? Pues los beneficios claros son el cumplimiento del principio DRY. Si bien no es un patrón, es un principio, ¿eh? Que es don't repeat yourself. O sea, no te repitas a ti mismo. Y garantiza que se escriba una sola vez el código. Es altamente testeable y puede ser probado por independientes. Mantenible,
o sea, los cambios al ocurrir en un solo lugar, pues se pueden mantener en el tiempo. Es portable, como ven, la funcionalidad es fácil de compartir entre proyectos. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? Pues la reutilización del código compartido entre componentes, la composición, combinar múltiples hooks. Como ven, un hook puede utilizar otros hooks. La separación de responsabilidades, en este caso, la lógica está organizada. Y un testeo fácil de probar. O sea, es fácil de probar, ya que puede ser probado de manera independiente. Bien. Ok. Ahora vamos a ver algunos hooks nativos de Odoo o de Odoo Web Library. Si bien existen hooks en que la propia biblioteca ya nos proporciona, también vamos a ver algunos hooks que Odoo ya implementa. Bien, los hooks que provenientes de la biblioteca son los que vamos a ver. Lo vamos a ver todo lo que proviene, todo lo que nos ofrece la biblioteca estándar. Bien, para ello, lo primero que vamos a ver son los hooks del ciclo de vida del componente. Todos estos hooks que pertenecen al ciclo de vida, pues son nativos de la propia biblioteca. Bien, dentro de lo que tenemos en la columna de creación, o sea, el ciclo de vida, las funciones que pertenecen al ciclo de vida de creación, pues son on will start, que es cuando es antes de comenzar a montar el componente, y se trabaja con on will start. Y así cada uno de las funciones del ciclo de vida tiene un hook asociado, incluyendo el manejo de errores, que en este caso se maneja con el hook on error. Si ven acá, se maneja con on error. Bien. Como les dije, cada hook tiene, cada función del ciclo de vida tiene su propio hook asociado. Bien. El hook useState recibe un objeto o un array, como ya vimos anteriormente, y este hook permite que un componente sea reactivo, o sea, que reaccione al cambio de estado. Se le debe dar un objeto o un array, como lo dije, y devolverá una versión observada de lo que tengamos dentro de ese useState, usando un proxy de JavaScript. Eso lo podemos ver en clases posteriores. ¿Vale? El useRef. En el caso del useRef es útil cuando necesitamos una forma de interactuar con alguna parte interna de un componente renderizado por Odoo. Y solo funciona en un elemento HTML etiquetado con la directiva tref o tref. Si ven acá, debemos marcar con la etiqueta tref. En este caso tenemos marcado el input con un input. Puede llamarse como ustedes prefieran, pero este nombre que le demos en tref tiene que ser igual al que nosotros llamamos acá. ¿Ven? Al que nosotros llamamos acá. El hook useEffect recibe dos funciones o dos callbacks. Bien, ejecuta la devolución de llamada cuando se monta o se parchee un componente y solo se ejecuta la función de limpieza antes de parchear o antes de desmontar el componente. Solo si alguna de las dependencias ha cambiado. Por eso recibe dos funciones, la función de ejecución o callback de ejecución y la función de dependencia. El hook use component es esencial o es útil como bloques de construcción para algunos hooks personalizados que puedan necesitar una referencia al componente que los llama. Y accede a métodos, props, entorno e información del componente que realiza la llamada. En este caso, como ven en el ejemplo, pues se llama a el use component para mostrar elementos o propiedades e información del componente en sí. También como bloque de construcción, ya que puede ser útil para crear bloques de construcción con hook personalizado. Ya llegaremos al caso. El hook useExternalLibrary recibe cuatro parámetros fundamentales: el target, el event, el callback y las opciones. Bien, las opciones son opcionales, como dicho sea de paso. Bien, entonces, en el caso de este hook,
ayuda a resolver un problema muy común, que es el de agregar, eliminar un oyente o un listener de eventos o event en un objeto target, que es el que le pasamos como primer argumento cada vez que se monta o desmonta el componente. Acá tenemos un ejemplo del uso de useExternalListener, el cual estamos como target tenemos el window, vamos a escuchar el evento de custom event, el evento que ustedes quieran, o sea, puede ser que esté escrito o que se implemente nuevo, se va a ejecutar cierta acción, que es el callback, ¿vale? Y en este caso, pues no tiene opción, pero ustedes le pueden poner las opciones que quieran. Bien, el otro hook muy usado es el use o el use sub m, que recibe un objeto como parámetro, y el use child sub m, que prácticamente es lo mismo que el anterior. O sea, estos dos hooks se pueden utilizar en combinación o de manera independiente, pero tienen una diferencia que ya vamos a ver. El entorno, o sea, y se utiliza cuando el entorno resulta útil, o sea, en este caso, resulta útil para compartir información común entre componentes, pero a veces queremos limitar ese conocimiento a un subárbol. En este contexto se usa estos hooks. En el caso particular del use sub m, asigna el nuevo m a sí mismo y a todos los componentes secundarios. Por ejemplo, tenemos dos árboles y tenemos una raíz. En el caso de que nosotros queramos compartir solo la raíz y uno de los subárboles, pues utilizamos el use sub m, ya que permite trabajar, o sea, el cambio le permite no solo al componente que lo llama, sino a el sucesivo árbol al que pertenece. Bien. Y en caso del useChild sub m, pues exactamente funciona igual que el use sub m, solo que tenemos un pequeño cambio, que es solo asigna el nuevo entorno a todos los componentes secundarios. O sea, el componente que lo llamó no asigna ese entorno, sino a los que dependen de ese componente. Bien, a los hijos de ese componente. Bien, también se encuentra el useM. Es útil como bloque de construcción para algunos hooks personalizados, que lo vamos a ver en su momento, que pueden necesitar una referencia al entorno del componente que los llama. Por ejemplo, si nosotros queremos recoger todo el entorno o todas las variables de entorno o todo lo que tenemos en el entorno, sean clases, props, datos, estado, de un componente específico, pues es útil para recoger esos elementos del entorno. Bien, ahora vamos a ver algunos que ya están implementados en Odoo. Dentro de los hooks incorporados en Odoo hemos utilizado o hemos visto el useService, que recibe como parámetro un string, que es el string identificador del servicio como tal. Y es útil para inyectar servicios existentes en Odoo, como ya vimos en la clase de servicios. Obtiene todas las funcionalidades de la API del servicio, estado, métodos, incluso otros servicios encadenados, que ya vimos en la clase de servicios. El useAssets es útil para cargar dinámicamente en tiempo de ejecución recursos de JavaScript y CSS, y útil también para módulos que requieran assets condicionales. Por ejemplo, si nosotros necesitamos cargar dinámicamente bibliotecas externas, ¿vale? No solo con componentes de CSS, sino también de JavaScript, pues podemos hacerlo con este hook, como ven en el ejemplo. En este caso estamos recuperando en tiempo de ejecución, o sea, cuando se monta el componente, en este caso, cuando se monta el componente, pues se cargan en ese momento, en el momento de montarse el componente, pues se cargan ahí justo el custom style CSS y el custom script JavaScript. Bien. El use autofocus es útil para enfocar un elemento al que hace referencia un TRIF autofocus, como lo van a ver, en el componente actual tan pronto aparezca en el DOM. Y si no se mostró, por ejemplo, si no se mostró antes. En este caso,
En este caso, como ven, en el input está marcado como autofocus y del lado del JavaScript, pues se llama ese use autofocus, marcando que, o sea, cuando todos los elementos, cuando el elemento input aparezca en el DOM, pues automáticamente el cursor o el foco va a ir hacia ese elemento. Bien, el useBus. El useBus toma como parámetro tres argumentos: el bus, el event name y el callback. Bien, y es útil para agregar y eliminar un detector de eventos en el bus o en el bus. Organiza que el oyente se borre, o sea, garantiza que el oyente se borre correctamente cuando se desmonta el componente. El uso de este hook es particularmente para, pues, para obtener el uso del bus adecuadamente. Bien, en este ejemplo agregamos un evento de escucha del bus, o sea, le decimos que en el entorno busca el bus y ponte a oír el evento llamado notificación. Bien, otro de los hooks incorporados en Odoo es el usePager, que recibe como parámetro un callback y es útil para mostrar el paginado del panel de control de la vista y se ajusta automáticamente al entorno, en este caso en el entorno, o sea, la configuración del entorno, proporcionando las props del paginado. O sea, este hook particularmente proporciona las opciones de paginado a, al entorno en el que nos encontremos. Bien. Use position recibe como parámetro la referencia y como opcional las opciones. Ayuda a posicionar un elemento de HTML, en este caso pager, relativamente a otro elemento, en este caso la referencia. Bien, garantiza que el posicionamiento se actualice cuando la ventana se redimensiona o se desplaza. Esto es útil para posicionar un elemento relativo a otro elemento. Bien, como es el caso puede ser popover o algún otro elemento que queramos que se posicione relativamente hacia otro. Bien, en nuestro ejemplo práctico vamos a hacer un custom hook, en este caso un hook de validación de usuario, de formulario, validación de formulario. Bien, para ello vamos a crear dentro de CRC una carpeta hook, dentro un archivo JavaScript. Bien, y ahora vamos a exportar nuestro hook. Para ello el hook es, como les dije, es una función. Es una función. Bien, una función que va a tomar como argumento un objeto, que van a ser los valores iniciales. Bien, y si no, si el usuario no provee de valores iniciales, pues es un objeto vacío. Bien, ahora vamos a proveer de estado a nuestra aplicación. Para ello utilizamos, bueno, de hecho, okay, activamos el auto shortcut para que nos pueda sincronizar el JavaScript. Si por casualidad el JavaScript no se le sincroniza, pues vayan a la paleta de comando y le dan reindex JavaScript file. Bien, y eso lo que va a hacer es reindexar en todo nuestro entorno, pues todos los JavaScript para poder hacer uso de las importaciones. Eso es a través de la extensión de auto shortcut. Bien. Ok. Ajá. Proveemos de datos ahora a nuestro. Hacemos poco espacio y acá lo que vamos a hacer es, primero, los valores que van a ser lo que el usuario nos pase por parámetro, por argumento, ¿vale? Las validation rules,
Bien, las validation rules, los errores, por supuesto, el touchit, que ahora vamos a ver qué cosa es, pero quédense que el touchit es por cada, o sea, cuando nosotros hagamos focus a un campo y nos salgamos de ahí, hagamos un blur, pues vamos a hacer ciertas acciones que lo vamos a guardar en touchit. Bien, para que cuando yo salga de ese campo, pues haga la validación correspondiente. Vamos a también a poner un submit para determinar cuándo el usuario envió el formulario o cuándo se hizo el envío de formularios. Bien, y estas serían nuestras variables reactivas. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos que, o sea, que el hook acepte o se le pase o setee las validaciones o las reglas de validaciones a través de un método, ¿vale? El cual le vamos a llamar setValidationRules. Y lo que va a hacer es asumir las rules que vengan, por defecto va a ser un objeto. De hecho, vamos a hacer lo siguiente, validation rule, para que se tenga mejor referencia. Bien, y lo que vamos a hacer es setear ese validation rule hacia ese estado. Bien, o hacia el estado. Vale. Bien, entonces, ahora vamos a crearnos para validar solo el campo, solo un campo. Vamos a hacer un validate field, o sea, vamos a validar de manera independiente un campo. Para ello, le pasamos el field name. También le vamos a pasar el value, o sea, su valor. Ok, y dentro vamos a crear las rules. Para ello, sacamos de el estado, ya que vamos a setear acá el set validation rules del estado, el validation rules, esto que tenemos por acá, ¿vale? O sea, de la validación, de las reglas de validación, saca el del campo correspondiente. Bien, y si no, pues devuelve una lista, una lista vacía. De hecho, no voy a hacer nada. De hecho, no voy a hacer nada. Vale, si la regla no se ejecutó, si la regla no se ejecutó y si también no es un array, o sea, del array, si no es un array, el rule, pues devuelve null. Bien, devuelve un null. Ahora, si se pudo validar el campo, pues vamos a recorrer de las reglas. Bien, vamos a sacar o sea, vamos a obtener el error en el caso de que exista. En el caso de que exista. Bien, en el caso de que exista. Ok, ahora acá, en el caso de que exista, hay un problema. Vale, aquí nos dice con not find rules. Claro, porque hay que esperar. Para eso trabajamos con un of, de hecho, validator
De hecho, esto va adentro. Claro, esto iba adentro. Bien. Claro, aquí tenemos el rule. Aquí tenemos el rule y pues recorremos cada regla de validación o lo que tengamos acá y pues vas a evaluar específicamente el valor que tiene y eso es para poder capturar, eso es para poder capturar el error. Bien. Y si existió algún error, pues retorna, voy a, retorna el propio error. Bien. Y si no, ya se sale de todo lo que es la validación y devuelve un nulo. Bien, devuelve el error y si no, el nulo. Bien, retorna un nulo. Ahora, esto es para validar un solo campo. ¿Qué pasa si quiero validar todos a la vez? Porque voy a tener la necesidad de poder enviar un dato, o sea, perdón, voy a enviar el formulario y necesito que todas se validen a la vez. Por lo tanto, voy a hacer una validación, ¿vale? Una validación o un validate all, ¿bien? Validate all y esto va a ser igual a una función de flecha, el cual va a tomar como argumento ninguno, porque voy a evaluarlo todo, voy a capturar los errores y acá lo que voy a hacer es, pues, del state validation rule, voy a navegar, ¿vale? Voy a decirle que esto va a ser el field name, capturo el error, ¿vale? Capturo el error, la función que vimos acá arriba, capturo el error, ¿cómo? Pues validando el campo específicamente, ¿bien? Bien, le doy acá field name y esto es correcto, bien, validé. Ahí tenemos validado todos, eh, todos los campos, ¿bien? Ahora, vamos a actualizar el error de los campos. Para eso utilizamos state field error. Bien, va a ser también una función de flecha que va a tomar como parámetro el field name y además de eso el value. El value. Bien. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Pues lo siguiente. Capturamos el error específicamente del campo y decimos, si obtenemos un error, pues setea ese error, o sea, ve al estado y actualiza el error de ese campo específicamente y toma el valor del error. Bien, y si no, pues devuelve, o sea, elimina el error de ese campo. Y si no, elimina el error de ese campo. Vale. Ahora, voy a actualizar, ahora voy a crear una función nueva que se va a llamar setValue para actualizar el valor correspondiente. Estos son campos de validaciones del touch. Bien. Ahora, ¿qué va a tener esto? El field name, ¿vale? No necesito el value, necesito solo el field name. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a devolver el estado, touched, bien, perfecto, lo voy a setear a true y voy a devolver esto, esto que está acá, pues se puede reemplazar por lo siguiente. Voy a actualizar el error de ese valor y le paso el field name y además de eso le paso el valor, o sea, dentro del valor, el campo concreto que estoy evaluando, ¿bien? O sea, voy a tomar el valor que tiene en el estado este campo que le pase. Bien, para setearlo. Para setearlo. Ok. Acá me está indicando que es any.
Bueno, no importa. No importa. Lo dejamos así. Bien, ahora vamos a trabajar con el handler. O sea, vamos a ver el tratamiento que le vamos a dar al formulario cuando se envía. Bien, el formulario cuando se envía, pues lo que hacemos es lo siguiente. Eh, los valores, o sea, los valores válidos, bien, los valores válidos, voy a obtener, o sea, voy a obtener las claves de las reglas de validación voy a recorrer cada regla de esa, bien, obteniendo, a ver, un segundo, obteniendo, o sea, por cada regla de esa, eh, pues voy a recorrer obteniendo el field name se lo paso a Touchit y o sea, le agrego el valor true. Esto lo que estoy haciendo es asegurándome de que cada campo haya sido visitado. Bien, que cada campo haya sido visitado, perdón. Ok, sí, 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 bien, sí, son todas válidas. O sea, si no son todas válidas, si no hay, si hay al menos un campo que no está validado, pues retorna, bien, retorna un objeto que va a ser success. Esto se puede mejorar, ¿eh? Yo lo voy a hacer rápido. Success false y voy además de eso enviar también el error. ¿Cuáles van a ser los errores? Pues lo que tenga en el state, los errores del state. ¿Bien? Bien, perfecto. Ahora, otra validación que hay que hacer es prevenir el doble envío. Para ello le decimos, si en el state voy a tener el isSubmitted, o sea, si ya fue enviado, pues lo que tienes que hacer es retornar, ¿vale? Retorna false y el error que tienes que retornar ya no son los errores, son form is already submitted. ¿Bien? Vale. Y si todo ha ocurrido bien, pues setea el formulario como enviado. Además de eso, como esto es una función asíncrona, que se me olvidó, es asíncrona, este custom handle submit es una función asíncrona, bien, pues tiene que pasar por un try catch. Un try catch. Y en este try catch lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este try catch lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el resultado y el resultado va a ser la espera de onValidSubmit, le pasamos el state y retornamos el successful true y la data en lo que tenga result. Si ha ocurrido un error, pues si el error es del tipo field, o sea, si hay algún error en si ha ocurrido un error en los campos, pues devuelve el estado que tenga el error, ¿vale? Setea el estado, los errores de estado, tanto los errores comunes como los errores de los campos, ¿bien? De los campos de validación, por así decirlo. Una vez que concluya esto es catch, ¿bien? Entonces retorna, perdón, dentro del catch, pues retorna el successful, o sea, successful en false
el error, devuelve, bueno, el error de, o sea, mensaje, message, y si no, pues devuelve el error tal cual. Bien. Además de eso, pues devuelve los field error, en el caso de haberlo, field error, lo que tengamos en error, field error. Bien, si no, pues un objeto vacío. Bien, bien, entonces, adicionalmente a eso, luego vamos a trabajar con la cláusula finally para que si ocurre uno o lo otro, pues agregue en isSubmitted en false, o sea, lo setee a false. Bien, ahora ya terminamos con el handler submit. Bien, con el handler submit y pues lo que vamos a hacer es agregar el reset form, el reset. Vamos a dejarlo así. O sea, el reset va a ser igual a, en el reset, ¿qué vamos a hacer? Pues el objeto key state value, vamos a recorrer los valores y por cada valor, pues le decimos delete state value key, perfecto. Eliminamos ese valor, bien. Y también vamos a asignar los valores, o sea, en el state value, pues asignamos los mismos valores iniciales, seteamos en vacío el error, el touchIt y el isSubmit. Bien, ahora vamos a agregar métodos, o sea, dos métodos útiles que nos van a servir para la UI, la interfaz de QWeb para hacer ciertas operaciones. Para ello, si existió algún error, en este caso, le asignamos el field name, perfecto. Ok. El field name. Y aquí le decimos, retorna, perfecto, retorna los errores del estado de este campo. Bien, de este campo. También si fue visitado. Bien, también si fue visitado. Y también vamos a agregar otro método utilitario que va a obtener el error. Para obtener el error, perdón. En ese método también le vamos a pasar el field name y en el field name lo que va a devolver bien, lo que devuelve es lo siguiente. El estado touchIt, ¿vale? Si no, devuelve, o sea, que retorna esto, si no, o sea, si es verdadero, y si no, devuelve un nulo, ¿bien? O los errores, ¿vale? Vamos ahora a la parte esencial. La parte esencial es todo lo que hemos hecho, pues tenemos que retornar de alguna manera tanto el estado, los métodos o los métodos utilitarios que vayamos a emplear. Para ello, vamos a devolver el estado. ¿Cómo devolvemos el estado? Pues los errores, el touchIt, el isSubmitted. Bien, los métodos que vamos a devolver son setValue, de hecho setValidation_rule, perfecto, setValidation_rule, el setValue, vale. También tenemos que devolver el validate all, el handler submit
el reset, el hash error y el get error. Bien, el set validation rule tenemos que devolverlo, o sea, el set, el validate all. Estos son los métodos que tenemos que devolver y este es el estado que tenemos que devolver. Bien, bien, ahora vamos a crear, un componente Action Client, pero antes de crear el Action Client, vamos a crear un objeto validator, el cual son las validaciones que le vamos a asignar en este caso, a este formulario. Para ello creamos un archivo JavaScript validator JavaScript. Bien, que esto lo que va a hacer, esto es una función utilitaria, el cual lo que vamos a hacer es solamente exportar una constante que van a ser los validator, bien, el cual son las que vamos a usar, en nuestro ejemplo. Para ello, ¿cuáles son las validaciones más comunes? Pues que el campo sea requerido o required, bien. Cuando el campo es required, pues obtenemos el valor, bien. Aquí le decimos si el valor, no existe, si el valor no existe y si el tipo o si el tipo o si el type of el valor es distinto de string y además de eso el valor es distinto de cero, o sea, aquí lo que le estoy indicando es, de hecho este es negativo, esto es lo contrario, o sea, aquí me estoy asegurando de que el valor no tenga valor, bien, de hecho esto es así, string, type of string, perfecto. Entonces lo que hace es, pues, return, este elemento es requerido. Si no, devuelve un nulo. Bien, otra validación que podemos hacer es determinar si el campo es un email. Bien, para ello obtenemos el valor, construimos bueno, no, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decirle que si el campo, si el valor, ¿ya? Es distinto. Perfecto. Si el valor es distinto de este patrón, de este patrón, ¿ya? Si la evaluación de este patrón, entonces retorna email inválido. Si no, devuelve nulo. Bien. Si no, devuelve nulo. Ahora, vamos a agregar otra validación que sería un min length. O sea, eh, por defecto, o sea, un len por defecto. Un segundo. Ok. Len. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Detectamos el valor, bueno, el valor no, el len. El length. El length. Ok, un segundo. A ver. Vale. Ok, pásale el len. Y ese sería el min len a evaluar. Para ello, retornamos el valor ya formateado perfecto, minimum length is, bien, perfecto. Entonces, en el max, copiamos esto y pegamos porque vamos a hacer un max length. Y el max length, bien, el max length pues va a ser lo contrario. Si este es menor, este es mayor. Bien, casi lo mismo. Ahora, vamos a agregar dos validaciones más. Una, un patrón, o sea, cuando nosotros queremos agregarle un patrón, que en este caso es pattern, bien, el cual va a decir el patrón, bien, el patrón devuelve
devuelve, perfecto, ajá, devuelve el valor ya formateado, si evalúalo, y si no, devuelve el message, si no, devuelve invalid format, o sea que no pudo formatear el elemento. Bien, ahora vamos a agregar también un custom, y en este custom pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener una función el cual vamos a ejecutar, y también un message. Bien, un message. Acá pues retorna el valor con la función. De hecho, um, si esto no pudo ser, vale, bien, vale, perfecto. Y ya tenemos nuestros validadores, bien, listos para usar en cualquier parte de nuestro proyecto, o en cualquier parte de nuestro módulo. Ahora sí, vámonos a agregar, un action client, en este caso, un action client, el cual le vamos a llamar user registration form. Bien, user registration form. Esto lo podemos cerrar ya por acá. Y acá nos ha agregado un user registration form. Vámonos acá. Esto está de más. Bien, esto también. En próximas versiones, pues vamos a limpiar un poco la plantilla. Vale, esto ya no nos sirve por ahora. Esto tampoco. Ok. Bien, perfecto. Ya tenemos limpio nuestro componente. Ahora vamos a agregar el, nuestro custom add. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues designar notification. Vamos a agregar el use service. Vamos a trabajar con el use service notification para notificar. O sea, no vamos a estar trabajando con ORM, RPC o cualquier elemento. O sea, no vamos a registrar realmente al usuario. Lo que vamos a hacer es una muestra. Vamos a enviar, cuando el formulario esté exitoso, pues vamos a enviar una notificación al usuario de que fue exitoso, y en la consola pues vamos a tener esos datos. ¿Vale? Pueden ustedes llevarlo a su imaginación y pueden hacer lo que ustedes desean. ¿Vale? Yo simplemente les doy la didáctica. Vale, ahora vamos a agregar valores iniciales. ¿Cuáles son esos valores iniciales? Ok, values. Bien, pues vamos a tener un formulario con un name, un name, un email, un password, y además de eso, un confirm password. Un confirm password. Bien, ahora, bien. De hecho, ok, ahora no tenemos que agregarlo al estado porque el propio hook ya nos tiene esa variable en forma de estado. Por eso les digo que el custom hook es una forma más limpia de mantener el estado entre las aplicaciones. Bien, para ello, ya ahora sí llamamos en la variable form, hacemos que use el use form validation, perfecto, y le asignamos el initial value. Bien, le asignamos el initial value. Acá lo importó desde los hooks de nuestro módulo. Bien, y acá en this form pues ya tenemos ya nuestros custom hook en uso. Ahora, si bien ya preinicializamos el formulario, tenemos que agregarle
las validaciones que están, o sea, que hicimos en este validator.json, punto JavaScript. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacernos un validation rules, el cual vamos a encadenar cada campo que tenemos con las validaciones que tenemos programadas ya. Para ello, en nuestro initial value tenemos el name, el email, el password y el confirm password. Bien, para ello tenemos name. Este name pues va a tener las siguientes validaciones. Aquí obtenemos el validator de, si se dan cuenta, lo importó validator. Bien, lo importó el validator, lo importamos de este archivo de JavaScript ya que está exportado. Bien, y recuérdense que tiene el require email, min length, max length, pattern y custom. Bien, entonces esos son los validadores que vamos a tratar. Este campo es required, ¿vale? Required va a tener un min length de 3. En el caso del email, pues también es requerido y vamos a utilizar el validador de email, perdón. El password, pues va a tener una longitud máxima, de hecho, min length, sí, también, de 6 caracteres. Y el confirm password, pues lo que va a hacer es requerido, ¿vale? Y vamos a trabajar con un custom validator. Para ello, le pasamos, aquí hay un error. Vale, ahora sí. Un custom validator, bueno, esto ya no lo hizo por defecto. Bien, y esto lo que va a hacer es, en el custom, pues lo que vamos a hacer es obtener el valor se lo pasamos a ese custom y le decimos que tiene que ser igual a lo que tenemos dentro del valor, el password. Bien, si no, pues devuelve password do not match. O sea, no son compatibles, no son igual. Vale, esto lo seteamos, pero eso lo seteamos una vez que se monta. Una vez que montamos el componente, pues lo que vamos a hacer es pues agregar el validador. Una vez que se monta, pues agregar el validador de regla. Y así unimos los valores iniciales con las validaciones. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestro setup. Ahora vamos a trabajar con cuando el usuario se mueve entre campos. Para ello utilizamos el onBlur y el onBlur le decimos el campo y le decimos previene event, perdón, del formulario. Pues crea un set value, bien, set value, el field. Esto no es necesario, ya que el set value solo admite el set value. Si nos vamos a por acá, el set value, pues solo admite como parámetro el field name. Bien, y adicionalmente de eso, pues valida los errores de ese campo en concreto. Por eso solamente se le pasa el field. Bien, ahora vamos a trabajar pues con el onSubmit, que es un parámetro, perdón, una función asíncrona. Bien, le decimos, asume como parámetro el event, y el event le decimos que no se recargue. Bien, que la página no se recargue utilizando el prevent default. Bien,
Ahora, ok, bueno, de hecho, vamos a obtener el valor y para ello utilizamos el handle submit del hook, el handle submit del hook se le pasan los valores, bien, se le pasan los valores y los valores que se le pasen, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un console log para obtener, le decimos que el formulario, el form submitted with value y le decimos value y los valores son value. Bien, value. Y adicionalmente a eso, pues retorna esos valores. Return value. Retorna los valores que obtuviste del envío del formulario. Bien, del envío del formulario. Ok, dentro del propio submit, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar si fue exitoso o no. Si no fue exitoso, o sea que hay algún tipo de error, pues notifica al usuario de que existe un error, bien, de que existe un error, perfecto, de que existe un error, ok, y retire, o sea, salte de la ejecución del programa, bien. Si todo fue bien, pues perdón, obtén, obtén la data, formatéala, o sea, parséala a string utilizando el método estático de JSON, stringify, ¿vale? O sea, del resultado que obtenemos acá, trae la data. Bueno, de hecho, esto lo tenemos que obtener de un try catch. Esto lo lo ponemos hacia acá. Y esto que está acá, pues notifica el danger. Bien. Ahora, bueno, results. De hecho, let result. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Esto que está acá, lo ponemos hacia acá. El tries devuelve esto. Bien. Si fue exitoso, pues el log agrega un log con los datos formateados. Formatted data. Bien. Pásale la data y notifica al usuario de que fue exitoso el envío. Y una vez que se envía, pues el formulario resetea. Utiliza el método reset. Reset. Bien. Resetea. Ok. Ahora ya tenemos. Bueno, de hecho, if result. Ok. Try. Vale. Vale. Dejémoslo así. Bien. El onSubmit, dejémoslo así. Ahora, vámonos a vámonos a la interfaz, o sea, a lo que ve el usuario y para ello lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es, tenemos un div que va a envolver, en este caso, container, ok, sí, container y con un style de max width de 600, max width de 600. Bien,
Ahora, pues lo que vamos a hacer es crear un div, otro div, el cual va a tener la clase de CSS o perdón, de Bootstrap card. Vamos a hacer una card shadow, bien, y dentro de ese card shadow, pues vamos a tener lo siguiente. Yo lo tengo por acá. Tenemos un header. Vamos a tener un header, el cual se va a poner user registration, bien. Y dentro del body, pues vamos a trabajar con el formulario. Bien. Agregamos el formulario. Esto vamos a hacer un poquito de espacio para ver. Y vamos a ver qué tenemos. Dentro del body de la card, o sea, dentro del body de la card, pues vamos a tener el formulario. El formulario va a tener como método onSubmit, que fue el que llamamos por acá. Ok, por acá el onSubmit. Bien, ahora nos volvemos a la interfaz y pues tenemos un name. En ese name le decimos si hay algún error, pues muestra un mensaje con ese error. Bien, y así con cada uno. De hecho, este setTouchIt es setValue. Esto no existe. Es setValue. De hecho, setValue. Perfecto. Y al final, pues el botón lo que va a hacer es, si fue, o sea, deshabilita el botón si fue enviado o si no es válido. Bien, deshabilita el botón si fue enviado o no es válido. ¿Vale? Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra interfaz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, como esto es un Action Client, pues lo que tenemos que hacer es agregar. Ok, duplicamos esto. Agregar el Action Client acá. Form. Registration. Y de hecho es User Registration Form. Bien, este User Registration Form, pues tenemos que hacer un par de cambios. User Registration Form. Bien. User Registration Form. User Registration Form. Y esto que está acá, el tag, recuérdense que tiene que ser exactamente igual a lo que nosotros tenemos por acá, o sea, con que nosotros, el nombre con el que nosotros registramos ese Action Client, que es este de acá. Y este es el que hay que colocar en el tag. Bien, perfecto. Ahora, el próximo paso sería, pues, registrar en el manifest, pues, el user registration, o sea, la vista. Bien, vamos a arrancar el servidor. Y acá entonces, pues ya tenemos acá un nuevo menú que es User Registration Form. Accedemos a este User Registration Form, vamos a acceder a la consola para ver ciertos datos. Vamos a darle Clear Console y acá vamos a ir viendo cosas. Lo primero es que este campo es requerido y mínimo tiene que tener 3 caracteres. Por lo tanto, si yo pongo 2 caracteres, eh, si yo pongo dos caracteres, pues se va a disparar la validación. Bien, si pongo 3 caracteres, pues no se dispara. Bien, y como ven, también se disparó el require, ya que le dice focus a email. Vamos a poner un correo no válido. Esto es un correo no válido. Bien.
ven, invalid please address. Ya, si le damos acá, pues ya nos suelta, o sea, nos libera el campo sin errores. Ahora vamos a poner un password, por ejemplo, un password 1, 2, 3, 4, 5, que sea menor que 6. Pues igual va a soltar la validación de que tiene que ser menos de 6 caracteres. O sea, que tiene que ser más de 6 caracteres. O sea, el mínimo tiene que ser 6. Bien. Por eso si le damos 6 y nos vamos acá, ya nos liberó. Ahora, ¿qué pasa si la contraseña no es igual? Pues password do not match. Si la contraseña es igual, si ven acá, está deshabilitado el register para evitar que se dispare. Ya ahora aquí, como ven, ok, en el botón A, si el formulario no es válido. Claro, pero ya validamos que el formulario fuera válido. Bien, ok, vamos a volver. Bien, vamos a probar ahora. Y ahora sí, como ven, el formulario fue enviado correctamente. Bien, bueno, y hasta aquí la clase práctica. Eh, hemos aprendido los conceptos y ventajas de utilizar los hooks. Hemos visto hooks integrados de Odoo Web Library. Es el caso de useState, useSpec, useRef y los que vimos. Vimos los hooks integrados perdón, los hooks que ya vienen disponibles en Odoo, como useService, useBoost y otros. Creamos, o sea, hicimos un ejemplo práctico de creación de hooks personalizados, vimos las reglas que tienen estos y la composición entre ellos. Bien, en la próxima clase vamos a aprender acerca del parchado de código o la extensión de clase. Vamos a ver monkey patching para extender la funcionalidad que ya existe en Odoo. Bien, te invito a que te suscribas, a que le des like, ya que nos va a ayudar muchísimo. Comparte el video con este compañero que necesita aprender de Odoo y nos vemos en un próximo encuentro. Chao.